Hola a todos, soy la doctora María José Flores y en esta videoclase vamos a conversar sobre la polaridad celular en el tejido epitelial. Primero, para comprender qué es la polaridad celular, debemos recordar que la célula tiene tres polos. Un polo apical que contacta con la superficie del órgano, un polo basal que contacta con la membrana basal y tiene relación con el tejido conjuntivo o córeo, y un polo lateral que contacta con las células adyacentes. Adicionalmente, estos polos pueden tener características específicas según la función que tenga que cumplir la célula. Aquí tenemos un corte histológico del epitelio del intestino, donde igualmente podemos evidenciar estos polos. Un polo apical, que en este caso contacta con la luz del órgano, que es el intestino. Un polo basal que contacta con la membrana basal, que no es visible en este tipo de imagen, pero sí podemos ver las características del tejido conjuntivo. Y también un polo lateral que está en contacto con las células adyacentes. Como ya mencionamos, los polos de la célula pueden modificarse según la función que ésta tenga que cumplir, y esto puede ocurrir en cualquiera de ellos. En cuanto a las modificaciones apicales, tenemos que existen las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. En las modificaciones laterales tenemos las uniones ocluyentes, adherentes y comunicantes, y en cuanto a las especializaciones del polo basal tenemos las uniones célula-matriz extracelular y la membrana basal. Hablando en primer lugar sobre las modificaciones apicales, recordemos que tenemos las microvellosidades, los estereocilios y los cilios, que pueden ser de distintos tipos. Los cilios móviles, que son el objeto de esta clase, y los cilios primarios y nodales, que tienen relación con el tejido y el desarrollo embrionario y no serán objeto de este video. En primer lugar, hablando de las microvellosidades, estas se definen como prolongaciones digitiformes de la membrana y del citoplasma apical de la célula, es decir, son prolongaciones en forma de dedos que están compuestas con filamentos de actina, y su función es aumentar la superficie de absorción del tejido donde éstas se encuentren. Por ello las vamos a encontrar en órganos que tienen una función absortiva, como es el caso del intestino, donde el conjunto de esas microvellosidades lo vamos a denominar chapa estriada, y también en el riñón, específicamente en los túbulos renales, donde ese conjunto de microvellosidades lo vamos a denominar ribete en cepillo. También tenemos los estereocilios, que al igual que las microvellosidades son prolongaciones del polo apical de la célula, compuestas también por filamentos de actina, pero en este caso la función va a depender del órgano donde estos se ubiquen, y los vamos a encontrar solamente en dos órganos, en el epidídimo, en el tracto reproductivo masculino, donde tienen una función de absorción, y también en el oído interno, donde funcionan como receptores para la audición. También tenemos los kinetocilios o cilios móviles, que al igual que los dos anteriores son prolongaciones de la membrana y el citoplasma apical, pero estos están compuestos de microtúbulos, y su función es el arrastre y transporte de sustancias y también el movimiento celular. Estos pueden encontrarse en muchos órganos, pero como ejemplos tenemos la vía respiratoria, donde los kinetocilios del epitelio respiratorio ayudan a transportar el moco que normalmente produce y también a eliminar y transportar cualquier tipo de partícula que se encuentre en el aire que respiramos. También se encuentran las trompas uterinas, donde estos kinetocilios ayudan a transportar el óvulo hasta la cavidad uterina para que allí se desarrolle como un cigoto una vez que ya fue fertilizado. Y también los podemos encontrar en el espermatozoide, ya que los kinetocilios forman parte del flagelo del espermatozoide y son los que le permiten su movimiento. Vamos a ver algunas imágenes de cortes histológicos y vamos a evidenciar cuáles son estas modificaciones apicales. Esta primera imagen es un corte histológico del epitelio intestinal y vemos que en su polo apical existe una franja eosinófila que representa el conjunto de las microvellosidades. Recuerden que en el epitelio intestinal este se va a denominar chapa estriada. En cuanto a los estereocilios, este es un corte de epidídimo e igualmente en el polo apical de las células epiteliales vemos que hay una franja eosinófila muy delgada y también tenemos estas estructuras que asemejan cabellos que se extienden hacia la luz. Todos estos son los estereocilios. Y por último, vemos a los kinetocilios en el epitelio de la tráquea, formando parte de este órgano de la vía respiratoria, y vemos que estos se aprecian también como cabellos más cortos que los estereocilios y también un poco más abundantes.
Ahora, hablando de las modificaciones laterales, tenemos que estas son de tres tipos: uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Y con respecto a las dos primeras, estas pueden tener distintas morfologías. Las uniones ocluyentes pueden encontrarse en forma sónula, es decir, a manera de un cinturón que rodea toda la célula, y las uniones adherentes pueden encontrarse como sónulas, que es la descripción que dimos anteriormente, y también como máculas, que son puntos específicos de la célula donde va a generarse la unión. Sobre las uniones ocluyentes, estas están formadas por tres proteínas principales, que son las ocludinas, las claudinas y la molécula adhesiva de la unión, o YAM por sus siglas en inglés. Y la función de estas es controlar la permeabilidad en el espacio intercelular, es decir, el espacio que existe en la cara lateral de las células. Vean en este diagrama que tenemos dos células adyacentes entre sí y tenemos aquí unas uniones ocluyentes que lo que hacen es cerrar el espacio intercelular para que las sustancias no puedan pasar libremente. Este tipo de unión lo vamos a encontrar en aquellos epitelios que necesitan controlar la permeabilidad intercelular y decidir cuáles sustancias pueden pasar y cuáles no. Y como ejemplo tenemos el epitelio intestinal y los capilares del sistema nervioso central cuando forman la barrera hematoencefálica. En cuanto a las uniones adherentes, estas están conformadas por tres proteínas principales, que son la molécula de adhesión celular, o CAM por sus siglas en inglés, las caderinas y las integrinas, y estas van a unir los citoesqueletos de las células entre sí. Como vemos en este diagrama, esta parte central es la estructura propia de la unión adherente, con sus proteínas que la conforman, y estos filamentos son los filamentos que componen el citoesqueleto y mediante esta unión se conectan entre sí. Este tipo de uniones los vamos a encontrar en aquellos tejidos, no solamente epiteliales, pueden existir en otros tejidos, siempre y cuando estos requieran que sus células estén unidas de forma estrecha y tengan buena resistencia mecánica, como es el caso de la epidermis, que es el epitelio que recubre la piel, porque este debe ser resistente a los distintos traumas y fuerzas que ocurren en ella, y también el músculo cardíaco, porque de esta manera las células pueden contraerse a la vez sin separarse. Como mencionamos, las uniones adherentes pueden tener dos morfologías, pueden ser sónulas adherens o máculas adherens, que denominamos desmosomas. La sónula adherens, como mencionamos anteriormente, es una cinta o cinturón que rodea toda la célula y une a las células adyacentes en todos esos puntos, y va a fijar los filamentos de actina entre sí. Mientras que la mácula adherens son puntos específicos entre esas células que van a permitir el acoplamiento de los citoesqueletos. Y en este caso ocurre la fijación de los filamentos intermedios de esas células entre sí. En cuanto a las uniones comunicantes, ellas están formadas por unas proteínas principales llamadas conexinas que tienen forma de túnel, y estas lo que permiten es que las células puedan comunicar distintas sustancias entre sí y comunica su citoplasma. En este modelo, esta célula, que tiene una cantidad determinada de sustancias aquí, puede intercambiarlas con la célula que tiene contigua y viceversa. Entonces, este tipo de uniones los vamos a encontrar en aquellas células que requieren compartir moléculas entre sí para trabajar de forma coordinada, como es el caso de las células del epitelio intestinal, que pueden intercambiar las sustancias que absorbieron entre sí, y las células del músculo cardíaco y las neuronas, que intercambian distintos iones, como el sodio y el calcio, para generar impulsos eléctricos. En cuanto a las especializaciones del polo basal, tenemos dos tipos: las uniones de la célula matriz extracelular y la membrana basal. Dentro de las uniones célula matriz extracelular, vamos a tener dos tipos a su vez: los hemidesmosomas, que fijan los filamentos intermedios a la membrana basal, y las adhesiones focales, que fijan los filamentos de actina a la membrana basal. Este acoplamiento del citoesqueleto de la célula con la membrana basal hace que ambas estructuras estén muy unidas y evita que el epitelio se desprenda de la membrana basal que lo sostiene. Ahora, hablando sobre la membrana basal, esta, según varios autores, está compuesta por tres capas. Tenemos una primera capa denominada lámina lúcida, que se encuentra justo por debajo de la célula epitelial, pero algunos autores consideran que este
esta estructura es un posible artefacto dado por la técnica histológica y por ello mencionan que solamente existen dos capas, que son la lámina basal y la lámina fibroreticular. La lámina basal está compuesta por varias proteínas como la laminina, el colágeno tipo 4, los proteoglicanos y las glicoproteínas, que son producidas por el epitelio, mientras que la lámina fibroreticular está compuesta por fibras reticulares que son producidas y forman parte del tejido conjuntivo. De manera que la membrana basal es una estructura que se encuentra entre el epitelio y el tejido conjuntivo subyacente y comunica a ambos entre sí. La membrana basal va a tener diversas funciones dependiendo del órgano y del tejido donde se encuentren, pero en general pueden resumirse en estas cuatro. En primer lugar, tiene una función de compartimentalización, ya que ella, al estar entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo, permite que ambos funcionen de manera relativamente independiente y controla las sustancias o los procesos que ocurren en uno y en el otro. También tiene una función de estabilidad y adhesión, ya que gracias a las uniones célula-matriz extracelular permite que el epitelio esté bien adherido a ella y evita que éste se desprenda y tenga mejor resistencia mecánica. También puede tener funciones de filtración, como es el caso de la membrana basal del glomérulo renal, donde esta va a tener unas características muy particulares que hacen que esta membrana permita el paso de ciertas sustancias y de otras no. Recuerden que esto es lo que conocemos como permeabilidad selectiva. Y por último, también puede tener funciones de señalización celular en múltiples procesos, como los procesos relacionados al sistema inmune, al desarrollo del tejido embrionario y también en el crecimiento celular. Entonces, puntos para recordar en esta clase. En primer lugar, que los polos de las células cumplen funciones diferentes y por ello tienen modificaciones. En el caso de las modificaciones apicales son de tres tipos: las microvellosidades, los cilios y los estereocilios. En cuanto a las modificaciones laterales, tenemos uniones ocluyentes, adherentes y comunicantes. Y en cuanto al polo basal, tenemos la membrana basal y las uniones célula-matriz. Y por último, que la membrana basal va a tener múltiples funciones dependiendo del órgano donde se encuentre. Muchas gracias por su atención.